Greguerías. La tinta es la sangre de los bolígrafos. La T es el martillo del abecedario. La espina dorsal es el bastón que nos tragamos al nacer. La cabeza es la pecera de las ideas. El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado. Los párpados son las persianas de los ojos. Los lagos son los charcos que quedaron del diluvio. Los guantes son las cuevas de las manos. Los dientes son 20 monjas vestidas de blanco. La S es la serpiente del abecedario. Las narices son los enchufes de las personas. Los remos son las pestañas de los barcos. Las mamás canguros son los taxis de la naturaleza. Las lágrimas desinfectan el dolor. Las chinchetas son los paraguas de los enanitos. El poeta se alimenta con galletas de luna. Un puño cerrado es como un enemigo de la mano. La O es la I después de comer. Trueno, caída de un baúl por las escaleras del cielo. Si su armario está abierto, toda la casa bosteza. Los submarinos son latas de humanos en aceite. El diccionario es el desván de las palabras. Bueno, pues como vimos en el poema anterior, en el video anterior, esas fueron algunas de las greguerías que nosotros pudimos entender, ¿no? Pero vamos a ahondar un poco en la vida de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna nació en Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires en 1963. Él se exilió después de la Guerra Civil Española hacia Argentina y allá fue donde murió, es español de nacimiento. Fue el escritor que introdujo las vanguardias en España y en sus obras pueden apreciarse rasgos de algunos de estos movimientos, como son el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo. Su poesía observa la realidad desde puntos de vista poco habituales. Busca provocar sorpresa en los lectores. Esa es la función esencial de las greguerías. Como todos los vanguardistas, eliminó de su poesía el sentimentalismo, empleó el humor y creó un nuevo género breve al cual llamó greguería, que significaba algarabía y alboroto. Esta creación es un texto que está entre la prosa y la poesía, de una manera fragmentaria y sintética, que para algunos estudiosos se asemeja a lo que llamaríamos el aforismo. El aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. ¿De acuerdo? Un aforismo así muy sencillo es: el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar, ¿no? Es una sentencia, es una máxima, ¿vale? Bueno, el propio Gómez de la Serna define su fórmula de la siguiente manera: la greguería es una metáfora más una pequeña con una dosis de humor y genera la greguería. Veamos un ejemplo, ¿no? Las sandalias son los bozales de los pies. Además del humor, está basado en una asociación poco usual. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Podemos identificar una metáfora en la relación entre la sandalia y el bozal que, en términos pertenecientes a diferentes ámbitos, pero que comparten una semejanza material, ya que ambos objetos tienen una forma parecida. La imagen humorística de las sandalias como bozales resulta de una metáfora novedosa y sorprendente
en la que el bozal, que es un instrumento que se utiliza para evitar que los animales muerdan o realicen algún daño, se relaciona mediante una metáfora con las sandalias, es decir, con los pies, que se asocian así con los animales salvajes independientes del resto del cuerpo, que requieren de un artefacto de control para no causar estragos. Entonces podemos ver que el humor, la risa, la irreverencia son instrumentos que Gómez de la Serna emplea para tomar distancia del mundo conocido y proponer nuevas posibilidades de concebirlo. Como él mismo afirma, el humor entra en las cosas por el lado que no existen y que es el que las revela más. Una de las características principales de las greguerías es su instantaneidad y condensación. ¿De acuerdo? De alguna manera las greguerías han sido definidas como una forma ingeniosa de las relaciones que existen entre las cosas, ¿sí? Y en cuanto al humor que producen, se crea a partir de una especie de desajuste entre una parte y el todo, es decir, por una imagen. Lo que nos generan esencialmente las greguerías son imágenes, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, pensemos en la propia concepción que da, bueno, Gómez de la Serna nos dice lo que para él son las greguerías, ¿no? Dice que las greguerías nacieron de un día de escepticismo y cansancio en que cogió todos los ingredientes de su laboratorio, frasco por frasco, los mezcló, surgiendo su precipitado, depuración y disolución radical de la greguería. Y aclara, desde entonces la greguería es para mí la flor de todo, lo que queda, o que vive, lo que resiste más al descrecimiento, ¿no? De alguna manera, por este origen experimental que tiene de experimento literario, la greguería no acepta una definición, no cabe en ningún casillero. Es más que un aforismo, es más que un haiku. Un haiku son poemas muy breves que se inventaron en Japón, pentasílabos, es decir, de 5 sílabas y 3 versos, en donde se habla de algún elemento en concreto y tiene esta idea de cambiar, de dar una revelación de imagen poética. Pero entonces la greguería tampoco es eso, porque la greguería tiene este elemento agregado que es el humor, ¿no? De alguna manera, la manera más fácil de entender una greguería propiamente es que uno mismo la practique, ¿no? O sea, disfrutarlas, pero a la vez intentar practicar la greguería como tal. Bueno, por último vamos a ver unas cuantas greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Están aquí. Dice, tocaba las llaves que llevaba en el bolsillo para llegar más pronto a su casa, ¿no? Esa es una idea, una imagen del bolsillo, de cuando traes las llaves y suenan, ¿no? Y estás todo el tiempo así, como que tocándolas porque lo que está en tu mente presente es la casa, ¿no? Entonces creas una conexión para llegar antes, qué sé yo, es una imagen, tiene este giro inusitado siempre, ¿no? La motocicleta es una cabra loca, como tal, ¿no? ¿Qué relación existe entre una moto y una cabra? Pues eso, la locura. Las motos son motores que van a gran velocidad, ¿no? Además piensen que él es una persona de inicios del siglo XX, cuando apenas se crean las primeras Harley, por ejemplo, ¿no? O están funcionando las primeras Harley Davidson, las primeras motocicletas. Los chinos comen tocando el tambor. Esta referencia de sus platos, ¿no? Los presos, a través de la reja, ven la libertad a la parrilla. Siempre tiene esta parte del humor, ¿no? Tiene que jugar con nosotros. Tiene que decirnos algo diferente con esta imagen que uno se imagina, ¿no? Al leer una greguería. Cuando sentimos un pie frío y otro caliente, sospechamos que uno de los dos no es nuestro. Interesante. Lo que más le gusta a la escalera de mano es dejar caer el martillo desde sus alturas, ¿no? Collar de perlas, rosario del pecado. Los claveles blancos estrenan la más fina ropa interior.
Wow, ¿no? Esa es una imagen poética muy interesante. Tan impaciente estaba por tomar el taxi que abrió las dos portezuelas y entró por los dos lados. Un giro de irrealidad, de incongruencia, como veíamos, y la imagen como tal, ¿no? La linterna del acomodador nos deja una mancha de la luz en el traje. Tal vez por la forma en la que se mueven, ¿no? Y aparte las linternas que antes se usaban eran diferentes a las de ahora. Las sandalias, el bozal de los pies, los recuerdos encogen como las camisetas. Esto es muy interesante, ¿no? Nuestra memoria se va haciendo pequeña con los años, algo así. Las calaveras son viscas. El 6 es el número que va a tener familia. Oh, esto es bueno, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Porque el 6, ¿no? Aquel tipo tenía un tic, pero le faltaba un tac. Por eso no era un reloj, ¿no? Siempre este juego totalmente humorístico que puede estar en una greguería. Y bueno, el murciélago vuela con la capa puesta. Bueno, pues él lo dijo antes de que existiera Batman, por ejemplo, ¿no? El hombre murciélago. Los ojos son las hueveras de las miradas, ¿no? Porque las hueveras, porque de ahí nacen todas las miradas. Bueno, chicos, estas son algunas de las greguerías. Van a tener que revisar unas que les explicaré un poco adelante. Bueno, chicos, buenas tardes. Como ya saben, vamos a tener que realizar algunas actividades por video. En este caso, no me da tiempo para explicarlos, pero pronto nos vamos a ver por Zoom, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿O qué quiero que hagan exactamente? Quiero que la actividad que realicen sea... Les voy a adjuntar una pequeña imagen donde vienen una gran cantidad de estas greguerías. Entonces yo lo que quiero es que ustedes elijan 5 de esas greguerías, las 5 que a ustedes les gusten más, y con esas 5 greguerías ustedes comenten las que más les gustaron, las 5 que más les hayan gustado. Necesito que ustedes las comenten, necesito que digan, a ver, aquí la relación es esta y esta, me parece graciosa, el elemento del humor, el elemento de la metáfora, todo esto me gustaría que lo hicieran a partir de 5 greguerías. Uh-huh. Es una lista no muy grande, las greguerías ya vieron, son renglones, son cosas muy sencillas, pero la actividad también incluye que ustedes hagan 3 greguerías de factura sencilla, 3 greguerías que no sean muy complicadas, que ustedes imiten el proceso que hace Ramón Gómez de la Serna para que puedan realizar esas 3 greguerías, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos en que son 5 de analizar y 3 greguerías que ustedes tendrían que hacer, pero ya no me van a entregar las actividades en su cuaderno, porque es muy difícil para mí leer estas actividades, ya que a veces las fotografías son muy malas, tienen una resolución muy mala y la verdad es que no son útiles. Por lo tanto, estas 3 greguerías y que realicen y esas 5 que analicen de manera breve, las van a copiar, las van a redactar en un documento de Word. Uh-huh. Y este documento de Word, cuando ustedes lo vayan a guardar, necesito que lo guarden como un PDF. ¿Por qué? Porque los documentos de Word son difíciles a veces, muy muy difíciles de abrir, o tardo más en abrirlos. En cambio, cuando es un PDF, perfectamente puedo abrirlo muy rápido. ¿Sí? Luego se tarda, hacen que el Word se quede así. Entonces es muy tardado para mí. En cambio, cuando es un PDF se abre de manera automática y es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, 5 greguerías que ustedes las expliquen con sus propias palabras cómo están funcionando, las más les agradan de esta lista. Luego, tienen que ustedes hacer 3 greguerías, todo en un documento de Word, y se contesta por asignación. Esta vez ya vamos a aplicar algo que se llama asignación, que significa que tienen una fecha de entrega límite. Uh-huh. La fecha de entrega para sus greguerías es el viernes a las 11:59 de la noche. ¿Vale?